La idea es que esto sea digamos, una especie de conversatorio para que cada uno de los autores pueda, de alguna forma, así, en muy pocos minutos, ¿no es cierto? Porque el tiempo pasa rápido, conversarnos un poquito de su colaboración, de su contribución a este libro, con su experiencia, ¿cierto? Y ojalá los presentes puedan hacerle algunas preguntas. No sé, profesor Juan Pablo, si nos habla un poquito así, unos 2-3 minutos de su experiencia en el libro y que los demás puedan hacer algunas preguntas. ¿Sí? Bien. Bueno, nuestro proyecto fue un proyecto que hicimos en conjunto con carreras de 3 facultades de la universidad. Fue impulsado principalmente por psicología. Yo fui el director del proyecto. Fue un proyecto que se postuló a fondos de vinculación con el medio para académicos, y trabajamos con terapia ocupacional, en específico con la profesora Carolina Brown, y con informática, con el profesor Mario Bruno. Consistió en hacer un proceso de alfabetización digital con miras a un proceso de inclusión digital para personas que eran usuarias y son usuarias de centros de salud mental de la comuna de Valparaíso, de nuestra comuna. Emergió desde la comunidad misma, desde una agrupación de usuarios, la inquietud de poder sumar a sus compañeros y compañeras a algunas actividades online que se estaban haciendo, pero que se daban cuenta que muchos de sus participantes activos, históricos incluso, no tenían posibilidad de acceder a estas reuniones que se empezaron a hacer de manera virtual. Antes nos reuníamos de manera presencial en un centro de salud mental. Yo soy miembro de esa agrupación de usuarios, el secretario del Consejo de Desarrollo Local del Centro de Salud Mental Domingo Asun Salazar, que es una entidad especializada en atención psiquiátrica en la comuna. Uh-huh. Entonces se nos ocurrió poder empezar a enseñarle a otras personas a cómo podían conectarse a Zoom, y tuvimos que nosotros primero también aprender a conectarnos. Entonces de ahí nació la idea de postular a este fondo de vinculación con el medio y poder hacer también, utilizar este espacio como prácticas, y esa es la unión con este proceso, ¿no? De que los estudiantes tanto de terapia ocupacional como de psicología y un estudiante de informática fueran haciendo prácticas curriculares, y en el caso de informática, práctica profesional con nosotros. Entonces los chiquillos de terapia ocupacional, chiquillos le decimos acá en Chile, perdón, de los estudiantes, cariñosamente, los estudiantes de terapia ocupacional fundamentalmente fueron los que hicieron el trabajo de alfabetización digital a puro pulso, con mucho cariño también ellos, y fueron guiando a las personas, muchos de ellos personas mayores, por el teléfono, a veces por red fija, enseñándole a usar su smartphone o sus computadores para poder acceder. Entonces, el estudiante de informática nos ayudaba en todo el operativo más técnico, se encargó incluso de arreglar algunos aparatos que pudimos conseguir gracias a una campaña que hicimos dentro del mismo proyecto. Hicimos una campaña de recolección de aparatos y reciclaje que se los distribuimos a los usuarios. Y los estudiantes de psicología lo que hicieron fue sistematizar toda la experiencia. Lo que está en el artículo de este libro es fundamentalmente el trabajo que hicieron los estudiantes de terapia ocupacional, que fue el trabajo más concreto de alfabetización digital. Eso. Gracias, profesor. ¿Alguna pregunta de los asistentes que quiera hacerle al profesor Juan Pablo? ¿No? Yo le puedo hacer una pregunta, profesor. Dentro de lo que... ¿Cuál fue, digamos, lo más difícil de implementar en su experiencia, según su mirada? Hay dificultades en distintos niveles. Un primer nivel tiene que ver con
que los equipos profesionales de los centros de salud mental pudieran destinar horas para este proyecto, que lo tuvieron que hacer y lo hicieron con mucho esfuerzo, sí, muchas veces fuera de su horario laboral, poder acompañar a los estudiantes. Son usuarios y por lo tanto se necesitó también de consentimientos informados que estuvieran acreditados y autorizados por el Servicio de Salud, para que los estudiantes pudieran trabajar con ellos. La otra dificultad fue una dificultad técnica, y era la principal, ¿no? De sortear cómo los estudiantes podían llegar a los usuarios, poder enseñarle a través de una red fija, imagínense, ¿no? Atendiendo el teléfono a la persona con su smartphone acá. Los chiquillos crearon y diseñaron un manual que lo imprimimos y se lo fuimos a dejar a cada uno de los usuarios a sus casas, para que fueran también apoyando eso. Una dificultad mayor, creo yo, y unida a la primera, es la dificultad que hubo con los tiempos para poder destinar a este proyecto, que no está, como digo, dentro de las labores de los centros, ni incluso las nuestras. No pudimos continuar el proyecto justamente por eso. Estaban pendientes y la idea es retomarlo ahora, en el segundo semestre. Pero los centros de salud mental están bastante colapsados, tienen mucha demanda, se les va el tiempo en atender a las personas, ¿no? Y por lo tanto esa es una dificultad bien importante. La otra es económica, por supuesto. Nos hubiese gustado tener algún fondo mayor para poder comprar más smartphones o algunos otros aparatos que les pudieran facilitar la conexión a los usuarios. Perfecto, gracias, profesor. Rodrigo tiene su mano levantada y le estoy activando el audio. Rodrigo. Sí, profesor. Juan Pablo, hola, buenos días, ¿cómo estás? Mira, Juan Pablo, te quería hacer una consulta fundamentalmente por el tema conectividad, ¿cierto? Generalmente cuando pensábamos, digamos, pre-pandemia, los espacios de alfabetización digital, ¿cierto? Tenían que ver con espacios comunitarios, espacios territoriales, juntas de vecinos, bibliotecas populares, etcétera, donde se realizaban esos procesos, digamos. Que ahora, mediado, digamos, por el COSAM, me parece, y según lo que entiendo, fue un proceso más individual con los usuarios y las usuarias, por un lado, y por otro también me dio la impresión como de que ustedes proveyeron el recurso de conectividad en este sentido. No sé si ahí durante la experiencia hubo algún tema de presencialidad dentro de esta alfabetización digital, si hubo alguna temática con los aforos, un poco eso ahí, Juan Pablo, ¿cómo fue como el método, más allá de, claro, de que muchas veces fue por teléfono, ¿cierto? Esta alfabetización, pero sí hubo algunas otras instancias, y el tema del mecanismo material de conectividad. Sí, gracias, Rodrigo. No hubo ninguna actividad presencial. El proyecto en su diseño inicial contemplaba justamente un encuentro último de cierre en diciembre, donde nos pudiéramos juntar todos los que participamos del proyecto, pero no se pudo hacer por la situación de pandemia en la que estábamos. Pensábamos en junio, cuando estábamos diseñando este proyecto, que de ahí a diciembre, incluso en septiembre, pensábamos que ya podíamos hacer algunas actividades presenciales, pero no se pudo. Estuvimos en cuarentena, así que todo se hizo a través de internet, lo cual revistió muchas dificultades, como digo, pero fue increíble ahí el tesón de los estudiantes, el cariño que le pusieron. Fue uno de los aprendizajes también que ellos develaron o manifestaron, ¿no? Que era bien distinto trabajar con personas, con casos teóricos, que trabajar con personas que tuvieran dificultades cognitivas, muchas veces derivados de sus diagnósticos, ¿no?
y de cómo iban ellos viendo el progreso de las personas. Muchos de ellos se siguieron comunicando después con los usuarios después de que terminó el proyecto. Y eso fue muy significativo. Entonces no hubo ninguna actividad presencial. Lo único que pudiera hacer es que cuando le fuimos a entregar a alguien del equipo del centro respectivo, le iba a entregar el aparato que pudimos refaccionar para él o ella, la entrega del manual. No hubo nada más. Eso, compramos algunos smartphones, sobre todo pensando, y se los distribuimos a los centros para que ellos pudieran hacer uso, y también compramos unos modem de prepago para conexión de internet, modem que son inalámbricos, ¿no? Portátiles. Perfecto, gracias, profesor. No sé si alguien más le quiere hacer alguna pregunta, puede levantar la mano, si puede activar su micrófono. Parece que no. Vamos a... No sé si hay alguna otra pregunta, la puedo hacer yo. Profesor, no sé si dentro de esta experiencia, usted, ¿no es cierto?, o es posible implementar, ¿no es cierto?, esta experiencia en otro proceso interdisciplinario, por ejemplo, que no sea desde su área. ¿Es posible? Sí, debiera ser posible. Nosotros lo que estamos haciendo desde el año pasado, pero ha sido un proceso un poco lento, que nos ha tomado mucho tiempo, es sistematizar todo esto, tomando la sistematización primera que hicieron los estudiantes de psicología. Nosotros como equipo organizador de este proyecto queremos bajar esa información y poder hacer un modelo de alfabetización digital. Esa es una de las cosas que queremos hacer y que está inconclusa aún. Para poder replicarlo en otros centros, en otras experiencias, con otra población. Tratamos de que fuera, por ejemplo, el manual lo suficientemente amplio como para poder ser utilizado incluso por adolescentes o niños incluso, porque es muy básico. Y bueno, las recomendaciones nuestras son ir avanzando hacia una política de inclusión digital, ¿no? Ese es el anhelo, que no nos pensemos incluidos digitalmente simplemente por tener un smartphone. Nos ayudó, una de las organizaciones que nos ayudó que fue parte integrante del proyecto, fue Gerópolis, de la Universidad de Valparaíso, y ellos tienen estudios bastante interesantes respecto de que una gran cantidad de personas mayores tienen smartphone, pero no lo saben usar, principalmente porque les da miedo. Entonces esa fue una de las primeras barreras, ¿no? De que, oiga, si usted aprieta algo no se va a echar a perder, como antiguamente, como uno, y ellos sobre todo, ¿no? ¿Cierto? Esa generación son de cuidar mucho los aparatos electrónicos porque eran muy caros, ¿no es cierto? Si se echaba a perder una perilla, ¿no es cierto?, jodía el aparato entero. Entonces son muy cuidadosos, muy miedosos, y eso fue una de las primeras barreras. Pero ¿no es cierto?, gran parte de las personas tienen, pero no lo saben utilizar. Entonces hay distintas brechas. Nosotros identificamos brechas de conocimiento, que fue la principal que atacamos a través de la alfabetización, pero también brechas tecnológicas, gente que en realidad no tiene un aparato o una red o una conexión, ¿no es cierto? Así que esa fue la labor. Ahora, este proyecto, lo bonito que tuvo primero es que nació desde la comunidad misma y fue canalizado a través de la universidad. Pero también es posible, y fue posible en este proyecto, integrar las 3 misiones de la universidad. Primero, enseñar. Los chiquillos de terapia ocupacional, psicología y informática aprendieron. Segundo, la vinculación con el medio, ¿cierto? Habían 5 organizaciones de la comuna, más la universidad, 3 facultades. Y tercero, el desarrollar conocimiento, ¿no es cierto?, que permitió hacerse a través de la sistematización y la generación de un modelo de alfabetización. Perfecto. Gracias, profesor. Bueno, y una última pregunta. ¿Qué resultados significativos pudo comprobar luego de la implementación de la experiencia que ha diseñado?
Bueno, participaron 61 usuarios en total. La mayoría de estos usuarios, está en el artículo el detalle, pudo ser alfabetizado, y lo que se entiende por alfabetización digital en este caso fue poder usar de manera más apropiada, ¿no es cierto? Apropiada digo que con propiedad, ¿no es cierto?, sus aparatos electrónicos, algunas de las aplicaciones básicas que el proyecto definió, que eran fundamentalmente correo electrónico, Zoom y WhatsApp. Esas fueron las principales, pero habían otros intereses de los usuarios en poder usar YouTube, también Facebook. Algunos de ellos tenían algunos emprendimientos, entonces les sirvió también para poder difundir sus productos, ¿no?, entre ellos. Y lo que más nos interesaba a nosotros era la conectividad con otros, ¿no?, con familiares y con sus respectivos centros o compañeros de centro. Eso fundamentalmente. Lo otro es que aprendimos muchísimo. También hubo una derivada de este proyecto. Nos contactamos con gente de Argentina, Colombia, Uruguay. Pudimos empezar a conocernos entre distintos académicos de estos países, y pudimos empezar a ver que teníamos también algunas necesidades y algunas características bien parecidas en los territorios, y empezamos a apoyarnos. De ahí surgieron 2 jornadas que hicimos con estudiantes de psicología, fundamentalmente de prácticas comunitarias en tiempos de pandemia, y se presentaron diversas experiencias que se han llevado a cabo en estos 2 años, año y medio de pandemia. El primer encuentro lo hicimos en diciembre, y el segundo fue ahora recién el sábado, con la participación de gente de Medellín, de Salta, Argentina, de Buenos Aires, de Asunción, perdón, de Uruguay, y experiencias de nuestra universidad también. Así que eso ha sido súper potente, ¿no?, poder ir haciendo una red latinoamericana de experiencia en este sentido. Bien, súper, gracias. Bueno, y ahí tiene un gran desafío ahí el grupo, profesor, con lo que viene. Quizás a lo mejor esos datos que espera realizar ahora puedan incluirse en una segunda versión de este seminario que les vamos a tener noticias, ¿ya? Así que muy amable. No sé si el grupo tiene otra consulta, pregunta, duda. Parece que no. Bien, vamos a dejar a la profesora Verónica, que ella también tiene una experiencia junto con la profesora Jimena, si no me equivoco, ¿ya?, para que nos hable un poquito entonces de cuál es su experiencia que han materializado en este libro. La escuchamos. Muchas gracias, profesor Víctor. Los saludo a todos y a todas con mucho cariño. Es la profesora Jimena la que lideró la propuesta y el proyecto. Perfecto. Y también todas las otras vinculaciones. Entonces yo prefiero que sea la profesora Jimena, por favor. Profesora Jimena. Hola, gracias. Bueno, buenos días todavía a todos y todas. Los saludo, las saludo también. Bueno, quisiera contarles que nuestro proyecto tiene historia, porque en realidad venía de un fondo ganado el año 2020 en vínculo con el medio, ¿ya? En donde trabajamos con la comunidad de Puchuncaví, una comunidad, el Rungue particularmente, una comunidad que está afectada por una contaminación de hace 50 años en la zona, ¿ya?, en donde hicimos actividades, por supuesto, el año 2019, presenciales con ella, con una planta que está estudiado, ¿cierto?, y comprobado que absorbe metales del suelo. Entonces, claro, esas actividades las pudimos hacer presenciales, pero nos encontramos, por supuesto, con la pandemia, y lo que pensábamos que era seguir trabajando con ellas en presencialidad no se pudo dar,
pero como ingenieros, ingenieras que somos, ¿cierto?, nos reinventamos y diseñamos este proyecto para trabajar de manera virtual, ¿ya? Y este proyecto se trataba de formar competencias para que ellas pudiesen hacer cultivos orgánicos en sus hogares seguros, ¿ya? Porque ya dije que es una zona altamente contaminada en las distintas matrices, ya sea suelo, aire, agua, etc. Entonces, aprovechando que ellas, la mayoría tenía cultivos, hicimos este taller para que ellas pudiesen aprender a cultivar de manera segura, ¿ya? Virtual. Y sumamos a otra comunidad de la zona de Casablanca, una comunidad sin organización previa, a diferencia de la zona de Runque, que ellas son una comunidad que tiene una organización ya hace muchos años ya, entonces están acostumbradas a trabajar en comunidad. Y bueno, y replicamos este proyecto, formamos competencias para que ellas pudiesen optimizar el cultivo de hortalizas. Usamos Arduino, ¿ya?, para medir variables termodinámicas como temperatura, humedad del aire, humedad del suelo. Les enseñamos a identificar sus propios entornos, ¿ya?, mediante el uso de GPS, la identificación de sus suelos también, y por supuesto el cultivo de hortalizas, ¿ya? Esto, como dije ya, lo replicamos en estos dos grupos. ¿Con qué nos encontramos? Por supuesto, como ya decía nuestro colega, la barrera digital, es decir, en el papel todo funciona muy bien, pero cuando tú lo vas a aplicar te encuentras con grupos, ¿cierto?, comunitarios, en este caso de distintas edades. En el caso de Runque, mujeres todas de un promedio de 48, 50 años más o menos, ¿ya? Entonces, por supuesto, sus habilidades digitales, conocimientos eran escasos, así que previo al inicio de las actividades propias de los talleres, tuvimos que hacer también una alfabetización digital. Nos dimos cuenta que los objetivos o el uso de las tecnologías que nosotros nos habíamos propuesto inicialmente estaban por sobre lo que ellas o ellos, los que participaron, podían adquirir o usar. Así que bueno, fundamentalmente hicimos el análisis de qué es lo que ellos más utilizaban. WhatsApp definitivamente era como el recurso más usado por ellas. Por ahí compartimos las evidencias, porque vamos a generar competencias, tenemos que evidenciar que esas competencias se forman. Entonces las evidencias para nosotros eran fundamentales. Por ahí recibimos todos los recursos. También les enseñamos a usar la suite de Google, ¿ya?, el Google Drive, el Classroom, que está presente en esa plataforma y que es gratuita además. Entonces, como les digo, tuvimos que también, antes, ¿cierto?, de comenzar a hacer esa alfabetización, en el caso de Runque, en algunos casos tuvimos también que darles chip de conexión, ya, para que pudiesen efectivamente conectarse a las actividades. Nosotros, si bien planificamos toda esta actividad 100% virtual, fuimos un par de veces en que se abrió la cuarentena en esa zona con la profesora Verónica a hacer un par de capacitaciones que eran necesarias. Por ejemplo, el uso del Arduino y de los sensores, había que hacer presencial algo con ella, por supuesto con todas las medidas de seguridad y distanciamiento y aforo y todo lo demás. También en el uso de GPS y bueno, también lo hicimos con la comunidad del Orozco, ¿ya? Y eso nos dio también un espacio, en el caso del Orozco, que no las conocíamos, porque el otro grupo ya venía de antes, esta cercanía que es tan necesaria en estos proyectos, ¿ya? Entonces, después las sesiones virtuales, por supuesto que ya las caras no eran solamente conocidas a través de este medio, sino que también al menos nos habían visto un par de veces, y en realidad fue muy exitoso, quedamos muy contentas y seguimos trabajando también con esos grupos. Es decir, esos proyectos han dado paso a una continuidad con esos lugares, esos sectores, que nos han permitido a nosotras irlos conociendo, ir formando, ir aportando desde la academia
hacia la comunidad, que es tan importante y que es una labor tan fundamental de nuestra universidad. ¿Vero? Bueno, nuestro interés está en tratar de intervenir en una comunidad, pero no desde una clase frontal, sino desarrollando competencias en las personas, conociendo la comunidad, y la verdad es que pensamos que nos ha ido bastante bien. Logramos vincular un proyecto pequeño de Codelco que Jimena lidera, otro proyecto del Fondo de Protección Ambiental que también Jimena lidera, nos hace trabajar hasta las 10 de la noche, les cuento, y bueno, aparte de eso tenemos otra comunidad más, Orcón, con un equipo de trabajo que estamos desarrollando también con apoyo de estudiantes, y bueno, en el futuro cercano viene otro elemento más donde integraremos 2 comunidades, La Creda y Los Maitenes, que está tremendamente afectado también. Entonces, nuestra forma es indicar que no vamos a estudiarlo. Ustedes entenderán que es muy, muy difícil trabajar con una comunidad que está declarada por derechos humanos como zona de sacrificio, que está aburrida de los políticos, de los profesores, de los estudios de doctorado que van a hacer diagnósticos, ¿verdad? Entonces es bien difícil entrar. Por eso es que es un mérito que ellos puedan tener algunas nociones de termodinámica, que puedan entender el uso de los Arduino, que puedan entender que ellos, además de protestar en contra de las empresas, pueden hacerse de alguna manera cargo de una alimentación segura, pero también podrían ir dando su calidad de vida a través de una producción segura un poco más sistemática para tener un sello, 0 metales, pero a partir de una zona de sacrificio. Entonces eso es de verdad muy potente y es a través del tiempo, no es inmediato, es a largo plazo. Eso podría agregar. Sí, Abdiel pregunta en el chat, dice, en el tema de las brechas, ¿qué otras pudieron identificar más allá del analfabetismo digital? Bueno, la primera con la que nos encontramos fue esa, pero claramente el proyecto lo que buscaba era formar competencias en el cultivo controlado y seguro de hortalizas, ¿ya? Considerando que estas personas viven en sobre todo en la zona de Puchuncaví, en esta complejidad ambiental, y la zona de Casablanca, que no sé si lo dije, es una zona también que, si bien no tiene la componente a lo mejor de contaminación de metales ya en los suelos, pero es una zona que tiene una escasez de agua documentada ya hace años, ¿ya? Que el cambio climático, por supuesto, los ha afectado de manera particularmente fuerte a ellos. Entonces, existía problemática en lo que eran los cultivos. Estamos hablando de zonas rurales que se han caracterizado por ser zonas agrícolas, parcelas, ¿cierto?, de cultivo. Entonces, cuando comenzamos a trabajar sobre las temáticas del cultivo de hortalizas, nos dimos cuenta que si bien todas y todos los que participaron tenían cultivos en sus hogares, ¿cierto? La mayoría de ellos el cultivo se da casi orgánico también, ¿ah? Es que yo más o menos tengo que plantarlo en esta época y más o menos tengo que hacer esto, pero no había conocimientos de fondo de cuáles son las temperaturas en las que debo trabajar, en qué condiciones óptimas, ¿ah? Eso significa a lo mejor hacer el cultivo controlado en sistemas tipo invernadero, ¿cierto? ¿Qué tipo de suelos requieren las hortalizas que estoy cultivando, ya, para que el cultivo sea óptimo? Entonces, había una falta de conocimiento importante, y ahí los conocimientos previos de cada uno muy dispares por lo demás, por sus edades, por sus historias propias también. Eso también fue una barrera, ¿ya? Porque teníamos que de alguna forma nivelar para poder motivar, ¿cierto?, al aprendizaje, un aprendizaje activo, pero que requiere conceptos importantes para poder seguir armando este entramado de conocimiento que era el que necesitábamos. Así que
un desafío muy, muy bonito, pero agradable. Uno logramos formar competencias, no en todas y todos los que participaron. La zona, por ejemplo, de Casablanca, que era un grupo que no estaba organizado previamente, tuvimos muy pocas evidencias de sus trabajos, que sabemos que los hicieron. Y eso es propio de la no organización de ellas, ¿te fijas? No estaban acostumbradas a participar en este tipo de actividades. A diferencia del otro grupo que ya como venía trabajando con nosotros, por supuesto que ya acostumbradas a este entorno de que si yo hago una actividad tengo que mandar mis evidencias. Entonces, eso también es un aprendizaje y un conocimiento uno tiene que tener planificado eso dentro también de sus proyectos. Así que eso, no sé si respondo completamente a la pregunta, Abdiel. Ahí le respondo. Le mandé para que activara el audio. Abdiel, si quiere decir algo. Muchas gracias, dice. Hola, Ahí está. Hola, perdón. ¿Sí me escuchan? Sí, Abdiel. Ok, bueno, primero agradezco la respuesta. Sí, me queda, obviamente mi profesión me implica tener desconocimiento de ello porque, bueno, me dedico a geopolítica y negocios internacionales. Sin embargo, cuando escojo ahorita entrar a esta sala de trabajo, es por una necesidad, y la necesidad es precisamente de ver cómo eso macro que pues en mi campo estudiamos lo podemos llevar al territorio, porque si no se queda como un conocimiento ahí perdido, un divague que de repente tenemos, pero si no tiene un contacto con quienes realmente están produciendo la cotidianidad, creo que estamos cerrando, ¿no? Y por eso les agradezco y espero la lectura del texto. Muchas gracias. Sí, Abdiel, mira, si hay algo que nosotros como grupo de trabajo, con la profesora Verónica, con el profesor Javier, que lamentablemente hoy día él es informático, no pudo por razones personales participar en esta instancia, pero hemos aprendido que trabajar con las comunidades es complejo, ¿ya? Es complejo, es decir, ya es complejo trabajar con nuestros estudiantes, con toda los forzantes, ¿cierto? Sobre todo en este contexto, imagínense eso con comunidades que no tienen, porque si hay algo que tienen nuestros estudiantes al menos, ¿cierto? Es esto de la estructura, de tener que juntarse con el profesor, ¿cierto? Participar en las actividades, enviar sus evidencias, etcétera, bien o mal, pero lo tienen. En cambio, las comunidades, por supuesto, tú tienes que además enseñarle ese aspecto y con las problemáticas propias del día a día. Estamos hablando de mujeres dueñas de casa, algunas de ellas sostenedoras de hogar, ¿cierto? Hombres también, trabajadores, etcétera. Es decir, ahí se suma una condición adicional. También te enfrentas a esta desconfianza muchas veces también de quien viene a trabajar contigo y que tienes que ir venciendo. Pero es hermoso, en realidad es muy bonito lograr avanzar, ¿ya? Con los tiempos también comunitarios, debo decirlo. Aquí la planificación debe hacerse, pero debe hacerse también de una manera bien realista, porque los tiempos comunitarios también tienen su propia dinámica, pero yo diría que hemos salido bien de estos desafíos, y la prueba está, como dice la profe Verónica, que hemos ganado otros proyectos y seguimos trabajando con estas comunidades y cada vez formando y ayudándolas a llegar a niveles superiores de competencia y de conocimiento. Así que es un desafío, es bonito, es muy bonito ver que el aporte desde la universidad se ve reflejado también en las comunidades que tanto nos necesitan, ¿ya? Sí, muchas gracias. El profesor Juan pidió la palabra, parece. Así es. Sí, muchas gracias. Oiga, primero felicitarla por el trabajo con esas comunidades que son de sacrificio en un amplio sentido de la palabra. Y ahí, también tomando la inquietud de Abdiel, es difícil el trabajo comunitario porque es un trabajo político que hay que hacer, ¿no? Hay que insertarse
en una trama política de dirigentes, de vecinos, de una población que tiene sus propias pautas, que tiene sus propias formas de organizarse y que muchas veces tienen resistencia por este, como decían ustedes, extractivismo académico o extractivismo político o manipulación política también, ¿no? Entonces es bien difícil llegar ahí. Yo creo que es una de las dificultades, que no, en la academia uno no le enseñan cómo llegar, cómo poder manejarse en esa trama política, y es mucho más cómodo hacer academia en el aula nomás, por el punto, ¿no? O ir y volver, ¿ya? Y no establecer necesariamente vínculos duraderos. Entonces, bueno, felicitaciones. La pregunta mía es una pregunta bien técnica, de puro curioso, porque yo soy psicólogo, entonces no tengo idea de estas cosas, pero sí conozco mucho la zona. Yo de muy chico fui para allá, entonces la conozco bien, tengo grandes amigos allá. El tema es qué tierra se usa y qué agua se usa para las plantaciones, porque está demostradísimo que las napas están muy contaminadas, la tierra está muy contaminada, entonces... perdón por lo concreto de la pregunta, pero ¿se usa tierra que traen de otro lado? ¿Se usa agua que traen de otro lado? ¿Se purifica el agua? ¿Cómo se hace eso? Muchas gracias. ¿Responde yo, Vero, o tú? ¿Yo? Bueno, dentro del proyecto, como el proyecto se trató de cultivos orgánicos, ¿cierto? Perdón, cultivo de hortalizas en ambiente seguro, en condiciones seguras de cultivo, dentro del proyecto estaba, por supuesto, el uso de tierra certificada, ¿ya? Entonces, en este caso, las personas que participaron tuvieron que hacer sus cultivos en macetas, en cajones, especialmente diseñados para eso, ¿ya? En el caso del agua, dentro de la documentación de lo que está publicado, no existe gran referencia de que las aguas de pozo, por ejemplo, estén contaminadas, ¿ya? Por lo tanto, en este proyecto en particular que estamos presentando aquí, las aguas que ellas usaron fueron las aguas de sus propios pozos, ¿ya? Pero en el proyecto que estamos llevando a cabo en este momento, por ejemplo, en donde estamos construyendo un invernadero de 30 metros cuadrados, que ya tenemos hemos ido ya 3 veces con alumnos a construir, también con los tiempos de la pandemia, digamos. En este proyecto que tenemos 2 fondos, uno de Codelco y un FPA, vamos a llegar, y ya hemos hecho algunos acercamientos, a medir la calidad del agua de sus pozos y a identificar principales contaminantes en sus pozos, para verificar efectivamente que el riego también es seguro, ¿ya? Porque este segundo proyecto ya es seguridad en este caso certificada, ¿ok? Entonces aquí la idea es que todos estos proyectos a estas comunidades, sobre todo a esta de Puchuncaví, que está afectada por esta condición de contaminación, le dé la oportunidad de producir. Ahora estamos trabajando con hierbas medicinales, le dé la capacidad de producir hierbas medicinales certificadas, libres de metales, porque las raíces o la planta no absorbe metales, pero también la certificación tiene que venir con la tierra y con el agua, ¿ya? Y con el aire, porque esto va a ser en invernadero justamente para asegurar que el metal que viene de particulado no llegue a la planta. Entonces, en el proyecto que estoy presentando ahora, la certificación fue de la tierra, porque llevamos tierra nosotros. En una de las visitas que hicimos, que llevamos el GPS, hicimos la capacitación del GPS, llevamos también la tierra. Y entonces a cada una de las personas que participó les entregamos su bolsa de tierra, sus semillas certificadas, todo. Entonces, efectivamente está ahí la seguridad que nosotros necesitamos. Gracias, profesora. No sé si alguien más del grupo quiere hacer alguna pregunta, tenga alguna duda, que pueda levantar la mano. Yo podría hacer una pregunta entonces. Profesora Jimena, y usted hablaba de que fueron a dejar, ¿no es cierto?, algunos elementos. Eso significa que este proyecto se puede implementar, ¿no es cierto?,
también como una especie de un sistema híbrido, ¿no? Como los tiempos son tan cambiantes, puede funcionar de manera híbrida. Perfectamente, perfectamente. Es decir, idealmente fuera híbrido, no requiere, tal vez, dado que las hortalizas en general es de común conocimiento, no sé, por la lechuga, ¿cierto? Se conoce mucho porque la mayoría de las personas, o no todas, pero en esas zonas rurales cultivan, entonces conocen las semillas, conocen algunos procedimientos. Lo que les falta es la sistematización, el conocer de verdad cómo controlar las variables, ¿cierto? Estudiar algunos aspectos fundamentales para el crecimiento, pero todo eso puede ser virtual, ¿te fijas? Pero hay algunas cosas que sí nosotros recomendamos, por la experiencia que tenemos, que sean presenciales, resguardando por supuesto las medidas que tienen que ver con algunos acercamientos para el uso de estos medidores de control de variables, que si bien tú puedes enviar un video, ¿cierto? Pero siempre es mejor que la persona toque, que la persona vea, ¿cierto? Independiente que después ellos vayan a tener sus medidores, porque nosotros los dejamos. Pero ya cuando tienes un grupo capacitado, porque a la capacitación no fueron todos los que participaron, pero basta con que tú capacites a un grupo, después ellos se encargan de ir capacitando a otros, ¿te fijas? Y eso en lo que es la socialización del conocimiento es fundamental también. Entonces, nosotros lo recomendamos, pudimos hacerlo, nos atrevimos, porque de verdad que en las épocas que fuimos había que atreverse, porque si bien tú lo puedes hacer con seguridad, de repente no todos se atrevían. Nosotros nos atrevimos con la profesora, fuimos con las medidas de seguridad y todo, y no tuvimos problemas, y fue de verdad beneficioso, ¿ya? Así que nuestra recomendación es que ojalá algo tenga de presencialidad, ¿eh? Igualmente lo aplicamos en otro grupo, que ahí no lo tenemos documentado eso, de admisión especial, y eso fue solamente virtual, igual dio resultados. Es decir, pero esos eran más jóvenes, chiquillos de cuarto medio que estaban a puertas de ingresar a la universidad, entonces la virtualidad se les da un poco mejor, digamos, ¿ya? Entonces también yo creo que tiene que ver ahí con el rango etario. Gracias. Rodrigo, no sé, Rodrigo Guzmán, sí, levantó la mano. Si irá a participar. Una consultita muy, muy pequeña y también súper puntual, igual que Juan Pablo, bueno, y también del área de la psicología, ¿no? Entonces, como me interesa el tema de si ustedes supieron a lo largo del proceso, si hay alguna intención o alguna proyección con ligazones o alianzas con otros espacios de lo que se puede llamar, digamos, soberanía alimentaria, en términos de, bueno, si bien el sector de Puchuncaví, yo personalmente no he escuchado tanto el surgimiento de ollas comunes, por ejemplo, en el sector, como que surgen más, digamos, en entornos urbanos un poco más grandes, pero eso, con otras instancias, con otras redes, con otras organizaciones, en términos de donaciones y de economía solidaria. No sé si lo escucharon durante el periodo, digamos, que estuvieron ahí insertos en esos grupos y en esas comunidades, o si existe quizás esa proyección. Mira, el tema de economía solidaria, por lo menos yo te podría decir, Rodrigo, que fue como el principal impulso de esta iniciativa, ¿ya? Pero llegar a eso con las comunidades requiere tiempo, es decir, yo siento que para allá vamos, ¿ya? Pero no es algo que se dé ahora. Yo diría que ahora estamos en la etapa con las comunidades de aprendizaje, ¿ya? De aprendizaje para poder llegar a eso. Ahora, para eso se requiere una comunidad organizada. Yo diría que la comunidad del Runque cumple con esa clasificación. Ahora estamos con una segunda comunidad trabajando, que es la comunidad Orcol, ya también del sector, y estamos recién partiendo.
esa comunidad tiene gente más joven, entonces yo podría pensar de que a lo mejor en menos tiempo pudiésemos llegar a lo mejor a un trabajo en donde ellos puedan compartir, ¿cierto?, su producto y puedan entonces llegar a ser autosustentables de cierta forma, ¿ya? Pero son trabajos largos, de verdad que yo siento que son, con nuestra experiencia, trabajos largos y de largo aliento, y que bueno, para eso estamos nosotros, digamos, para irlos apoyando para que puedan llegar a eso. Gracias, profesora Jimena. Maritza, la profesora Maritza parece que levantó la mano. Sí, en primer lugar, les saludo desde Venezuela. Estoy acá en Maracaibo, Estado Zulia. Felicitaciones por esos proyectos que realmente son bien significativos para el aprendizaje de los estudiantes. Quisiera preguntarles algo. ¿De qué manera evalúan el progreso, el proceso, pues, de desarrollo a nivel de conocimiento, a nivel cognitivo en los estudiantes? ¿Y cuáles han detectado ustedes durante ese periodo de desarrollo, de evaluación en esos procesos? Ok. Bueno, ahí en la evaluación de las competencias, en el caso de las competencias, nosotros nos referimos a las competencias, a los niveles de competencia según Marzano, ¿ya? Que tiene 6 niveles de competencia. Nosotros trabajamos, definimos para cada objetivo cuáles eran las competencias que íbamos a desarrollar por niveles, y en base a las evidencias que pudimos recolectar en el WhatsApp, en donde ellas nos enviaban fotos de sus cuadernos, nos enviaban videos de las actividades que iban realizando, ¿ya? Audios, es decir, todas esas evidencias fuimos, por supuesto, analizando esas evidencias, los discursos, ¿cierto?, los escritos, y todo lo que fuimos generando, y fuimos entonces evidenciando en qué nivel de competencia, de acuerdo a nuestra clasificación, digamos, se iban ellas ubicando, ¿ya? Y claro, pudimos evidenciar que hay algunas en donde prácticamente todas lograron la competencia más alta, en otras por supuesto no, y ahí las barreras del conocimiento están, los conocimientos previos por supuesto, faltaban algunos de ellos, entonces tuvimos que hacer algunas actividades remediales, y de esa forma lo hicimos, ¿ya? En el escrito está un poquito más explicado, Maritza, por si después quiere revisar.